Hermanos, no esté serio. Bueno, si es un momento serio y tome la palabra en serio, pero no ponga una cara de enojado. Estamos gozosos, amén, porque el Señor está aquí, porque el Señor también habla a nuestras vidas cada día, y hoy tiene el Señor una palabra de edificación para nosotros, para las personas que también estén viendo la transmisión, y también después podrán ver las predicaciones, todas las predicaciones que tenemos en el canal de YouTube. También lo puede buscar, Centro Discipular, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces ahí puede también, si quiere volver a escuchar alguna predicación, ahí puede buscar, están todas las predicaciones entre semana y de domingo. Así que en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Al principio del servicio leímos 1 Tesalonicenses 4, verso 1, y lo voy a leer nuevamente. 1 Tesalonicenses 4, verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Una vida que agrada a Dios. ¿Cuál será la vida que agrada al Señor? Y vamos a orar para que Dios nos hable, que Dios esté hablando a nuestras vidas en esta hora. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, Dios. Sabemos que tú estás, Padre Santo, con una palabra para nuestras vidas, dispuesto a hablar, dispuesto a transformar nuestro ser. Pero nosotros queremos también disponernos en esta hora a recibir esa palabra, que nuestro corazón sea una buena tierra, que al caer tu palabra, Señor, pueda dar fruto, que no quede, que sea infructuosa esa palabra, que no sea infructuoso, Dios, que podamos realmente dar un fruto verdadero, un fruto de arrepentimiento y un fruto que tú esperas de nosotros. Padre, en esta hora te agradecemos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Imagínese, hermano, a una persona que dice estar completamente sano, que va al médico y a que le hagan algún examen, bueno, más bien todos los exámenes posibles, de sangre, de intestinos, examen del corazón, placas, de todo, etcétera. Y todo dice que está sano. El diagnóstico del médico es que está sano, no tiene nada, internamente está sano y no hay nada malo en esa persona. Pero sin embargo, usted ve a la persona externamente y se ve demacrado, cansado, siempre le duele la cabeza, le duele el corazón, le duele todo el cuerpo, está deprimido, le salen manchas en la piel, no sé. Estoy poniendo un caso hipotético y extremadamente usted ve a la persona y está mal, pero su diagnóstico dice que está bien, ¿no? ¿Qué pensaría usted? ¿El diagnóstico está de acuerdo a las evidencias? No. O sea, el diagnóstico diríamos que está mal, ¿no? Pero hay cristianos que a veces están en esta condición. Hay cristianos que dicen estar sanos internamente, dicen tener comunión con Dios, dicen creer en Dios, dicen tener fe, dicen ser santos, pero las evidencias dicen lo contrario. Entonces algo está fallando. Y podríamos decir, bueno, posiblemente hasta es una mentira, ¿no? Si yo viera a una persona y que dice el doctor no tiene nada, pero tiene todo, hasta visiblemente usted se da cuenta de que está enfermo, dirá, el diagnóstico está equivocado. Normalmente la gente, y bueno, especialmente los cristianos, sabemos cuando algo está mal, sabemos cuando una acción es pecado, ¿verdad? ¿Sí sabemos o no sabemos? ¿Sí? A ver, ¿quién sabe cuando algo
está mal. Ajá. Como que les da miedo. Pero ahora sí, yo voy a preguntar, ¿quién se da cuenta cuando hizo usted algo malo o un pecado? Ok. Ajá. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué por qué los cristianos siguen pecando? Alguien podría decir que la gente que no tiene a Dios no sabría distinguir, ¿no?, entre lo que es correcto e incorrecto. Y tal vez en un sentido pleno, ciertamente no saben distinguir. Sin embargo, hay una conciencia que podemos decir hasta natural, ajá, que les dice, que les indica que una acción es incorrecta o correcta. Pero a veces el ser humano, ¿qué es lo que hace cuando la conciencia le está hablando y lo acusa? Trata de callar esa conciencia, trata de callar esa voz que le está diciendo, estás mal. Trata de excusarse. Incluso proponen leyes civiles para disminuir la culpa. Yo sé que está mal, pero promuevo una ley que me excuse y pueda hacer lo que yo deseo. Ajá. Aún dicen que su propia conciencia es la que está equivocada, ¿cierto o no? Cuando la conciencia los está acusando, llegan a decir que lo que está mal no es la acción que están haciendo, sino su conciencia que los está acusando. De hecho, dicen que los acusa porque es algo que les enseñaron. Les enseñaron sus padres o otras generaciones o la sociedad. A esto le llaman ellos que es una construcción social, ¿no? Aún la conciencia dicen que está equivocada. Y por eso en muchas ocasiones la gente no necesita que se le diga algo nuevo, o sea, no necesita lo que debe o no hacer, que se le esté diciendo, debes hacer esto o no debes hacer esto. O sea, algo nuevo, que ellos no sepan, ¿sí? A lo mejor alguien dirá, no, sí lo necesitan, pero lo más común no es que necesite que se les diga algo nuevo, sino que se les recuerde algo que ya saben. De hecho, un escritor decía esto, ¿no?, que los grandes maestros éticos, aún Jesucristo, no les enseñaba algo nuevo. De hecho, Jesús, usted recuerda, ¿qué eran sus enseñanzas? Dice, ustedes han oído que en la ley dice esto. O sea, ustedes ya saben qué es esto, entonces deben vivir así. Por eso al principio le pregunté, ¿usted sabe cuando algo está mal? Sí. Entonces, a veces únicamente necesitamos que se nos recuerde, ajá, esas cosas que ya sabemos. Y no está mal que se nos recuerde, o sea, yo creo que es nuestro trabajo, ¿no?, estar viendo esas cosas y decir, ya sabes que está mal. Y bueno, Pablo de esta manera está hablando a los tesalonicenses, los que estamos meditando en Tesalonicenses. Si se da cuenta, Pablo les está diciendo algo nuevo. Dice, de la manera que ustedes ya han escuchado, así deben vivir. De la manera que ustedes han aprendido, deben conducirse. Ajá. ¿Qué es lo que normalmente Pablo hace en la mayoría de sus cartas? Primero, los primeros capítulos expone doctrina, o sea, una verdad y una base doctrinal, y después los últimos capítulos hace aplicaciones prácticas en la vida de los hermanos, ¿no? Y así, por eso, 1 Tesalonicenses, los primeros capítulos está exponiendo esas doctrinas, y ya en el capítulo 4, de una manera muy concreta y muy práctica, nos va a decir cómo aplicar lo que ya había dicho. Y en el verso 1, que ya lo leímos, capítulo 4, verso 1, si usted se dio cuenta, comienza diciendo, de la manera que aprendieron. Ajá. Entonces, es importante recordar lo que a veces ya sabemos. Es importante que recordemos, o que nosotros aquí les recordemos, y que la palabra de Dios nos recuerde cómo debemos conducirnos, ¿sí? Porque, como le dije al principio, sabemos, pero a veces seguimos fallando. Y recordar esas palabras, porque aquí, como dice al final del versículo 1 de este capítulo, así abundéis, ¿cómo? Más y más.
Si sabemos que esto es correcto, ¿qué debemos hacer? Abundar en eso. Porque el aplicar la palabra de Dios no es que la apliqué una vez y ya se quedó ahí. Es aplicar esa palabra y después volverla a aplicar y volverla a aplicar. Estoy hablando en una misma área, ¿sí? Ser constantes en eso. Entonces, el primer punto, antes de entrar concretamente a lo que Pablo va a decir, quiero que leamos ahí el capítulo 3, versículo 13. Hay dos versos, el 3:13 y el 5:23, ahorita los vamos a leer estos dos versos, que nos hablan de una doctrina que es muy importante que podamos entender, y es la santificación. ¿Usted ha escuchado esa palabra, santificación? ¿Y qué es la santificación? Dice el capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, viene hablando varias cosas que abunden en esto, que amen a sus hermanos, y concluye este capítulo diciendo, para que sus corazones sean afirmados, pero ¿de qué manera? Irreprensibles en santidad. Que no tenga nada de qué tacharnos y que seamos santos delante de Dios. Pero ¿cuándo va a ser juzgado eso? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después en el capítulo 5, verso 23, va a cerrar la idea con esto mismo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué leí estos dos versos? Porque todo lo que va a decir en medio, capítulo 4, capítulo 5, ¿sobre qué idea va a estar? Sobre esta idea de la santificación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Jesucristo se hará evidente esto. Bueno, van a encerrar entonces esta idea de la santificación. ¿Qué es la santificación? Y lo voy a decir muy rápidamente. Más adelante también tendremos, o sea, el siguiente año, tendremos ya algunos temas doctrinales que vamos a estar compartiendo. Y dentro de esto va a ser la santificación, pero hoy lo voy a ver así muy rápidamente, en 2 minutos nada más. ¿Qué es la santificación? Se puede decir que la santificación es una obra de Dios, pero es una obra progresiva. De hecho, también el hombre tiene cierta participación en esta obra de santificación, pero es una obra que Dios hace a través de su Espíritu. ¿Y en qué consiste esta obra? Es una obra interna, pero nos hace cada vez más libres del pecado. O sea, nos va quitando el pecado, nos va haciendo cada vez más ajenos al pecado y nos hace cada vez más semejantes a Cristo. Y eso es lo que conocemos como la santificación. ¿Qué es la santificación? La obra que hace Dios, en la cual nos va nos va liberando del pecado y va haciendo que cada vez nosotros seamos más ajenos al pecado y cada vez nos vayamos pareciendo más a Cristo. Eso es la santificación. Entonces, esta obra que hace Dios por medio de su Espíritu nos va librando, sí, nos va librando. Y recordemos que el propósito de Dios al rescatarnos es que finalmente seamos a la imagen de su Hijo. ¿Y cuándo comienza esta obra entonces de santificación? ¿Cuándo comienza? Yo podría decir, ¿habrá una persona que no conozca a Cristo y que está siendo santificada por Él? No, imposible. La obra comienza cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos a Cristo, cuando ya hemos sido justificados, o sea, cuando Dios ya nos ha declarado justos y no nos está inculpando de pecado. ¿Por qué? No porque seamos justos, sino porque nuestros pecados fueron pagados ¿por quién? Por Jesucristo.
Cuando ya pasó esta justificación, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, comienza esa obra de santificación, ¿sí? ¿Y cuándo se concluye? ¿Cuándo será una santificación plena? Lo vimos ahí, cuando seamos semejantes a Cristo. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando veamos a Cristo, cuando Él venga, en su segunda venida. Ahora, otro punto importante en la santificación es en quién radica esa santidad. Debemos entender algo. La santidad no es una cualidad propia del ser humano, o sea, no es una cualidad innata, que nacimos con ella, que somos así. No. No es algo que traigamos de nacimiento. Se dice una palabra que no es algo inherente. ¿Qué es inherente? Algo que está en esencia, que permanece en la persona y que no se puede separar de él, y es más, no necesita nada externo para que sea así. Entonces, la santidad en el ser humano es así, es inherente, que venga de él y que no se puede separar de esa santidad y que no dependa de nada externo, no. Sin embargo, en Dios sí es inherente esa santidad. Es algo que es propio de Dios, es algo de su naturaleza. Declaramos hace rato, ¿no? Santo, santo, santo. Y Dios es 3 veces santo, ¿sí? Nos está hablando de la santidad y nos está hablando de un Dios trino y santo. Esto es importante que entendamos, ¿sí? Entonces, porque la santidad que tenemos, la santidad que podemos llegar a tener, no va a depender de nuestro esfuerzo, no va a ser adquirido por obras de nosotros que provengan, que nazcan de uno mismo, sino que la santificación siempre va a estar relacionada entonces ¿con quién? Con Dios. En medida que nosotros estemos en comunión con Dios, en medida que le conozcamos, en medida que estemos en su presencia, que vivamos en su presencia, es en esa medida que seremos santificados, ¿sí? No voy a leer los textos, pero usted puede ver después Éxodo 31, verso 14, en muchas partes de Levíticos, en el capítulo 20, verso 8, capítulo 21, también verso 8, y en otras partes, que dice esta expresión: yo Jehová que os santifico. La santidad entonces de nosotros, ¿de quién depende? ¿De dónde viene esa santidad? De Dios. No es que provenga de nosotros. Y Pedro también lo dice, ¿no? En 1 Pedro 1, 15 dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces va a depender totalmente, o va a nacer esa santidad, o va a venir esa santidad directamente de Dios. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué la Biblia nos dice que nos santifiquemos? Ya vimos que no es algo que venga de mí. Pero sí podemos santificarnos, o sea, sí podemos buscar esa santidad, sí. Entonces, vamos a ver primero, les dije que ¿dónde comenzaba la santidad? Con la conversión. Y aquí en Tesalonicenses, ¿ustedes cómo vieron a esta iglesia de Tesalonicenses? Los que ya han leído ahorita estos capítulos. Al parecer es una iglesia buena, ¿verdad? Pablo, de hecho, los felicita porque ellos recibieron la palabra como con gozo, a pesar de que había gran persecución, a pesar de que había aflicción, ellos recibieron la palabra con gozo. ¿Y cómo estaban actuando? De acuerdo a esa palabra que habían recibido. De hecho, en el capítulo 2, verso 13, dice al final que esa palabra es una palabra ¿cómo? Que actúa en el creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa en el creyente, que es una palabra viva y que está haciendo algo. ¿Por qué le digo esto? Porque si la palabra no hace algo en nuestras vidas, valga la redundancia, no hace nada. No hay un cambio, no hay una obra. Es una palabra que está simplemente ahí. Iba a decir palabra muerta, pero no, porque la palabra de Dios es palabra viva. Pero en nosotros no ha tomado esa vida.
Ajá. Por eso les dice Pablo en ustedes, es una palabra que está actuando, porque se ve, es evidente, ¿sí? Es una verdadera fe. Estas personas permitían que la palabra de Dios los fuera transformando, que fuera una palabra activa, ¿sí? Bueno, ellos habían dado entonces estas evidencias. De hecho, aquí creo que en el capítulo 1, verso 8 dice: en Acaya, en Macedonia, todos dan testimonio de ustedes. Todos dan testimonio de que se han convertido verdaderamente. Ajá. Imagínese usted, ¿en dónde vive? ¿En qué colonia vive? ¿En el Carmen? ¿En La Presa? ¿En ¿es Lomas o cómo se llama esa colonia? Forestal. Ajá. En Castillo Chico, Castillo Grande. Que dijeran: Eliud, todos los de la Forestal saben que te convertiste. Es más, hasta en el Carmen ya saben que Eliud verdaderamente se convirtió. ¿Podrán decir así los de la colonia? Dice que los de Tesalónica así era, ¿no? En todo Macedonia. Y estamos hablando no de una ciudad, estamos hablando de una región grande. Y aparte en Acaya, lo que ahora es Grecia, aquí se le llama Acaya. Todos sabían de que ellos verdaderamente se habían convertido. O sea, para que haya una santificación debe comenzar con una verdadera conversión. La vida cristiana entonces no es pasiva. Si no avanzamos en esta vida cristiana, puede ser una evidencia que no estamos buscando verdaderamente a Dios. Si llevamos 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años y seguimos siendo los mismos, ¿quiere decir que estamos siendo santificados? No. Si después de 10 años seguimos como cuando teníamos 1 año de convertidos, ¿está siendo efectiva esa palabra? ¿Estamos avanzando en esa santificación? No. Entonces debemos reflexionar. ¿Qué dirían entonces, como ahorita le dije, qué dirían los vecinos de nosotros? Así como decían de los de Tesalónica. ¿Qué dirían nuestros familiares? ¿O qué dicen nuestros familiares? ¿Sí? Sé que verdaderamente se ha convertido, porque su vida ha cambiado. O seguimos siendo los mismos que éramos antes de conocer a Dios. No debe ser así. Dice que estos de Tesalónica amaban a los hermanos, daban evidencia, predicaban. Y entonces Pablo les dice: están haciendo bien eso, amen a sus hermanos, pero abunden más y más en ello. A lo mejor estamos haciendo algo bueno, ok, abunden más y más en eso. Estamos orando, abunden más en eso. Estamos amando al hermano, abunden más en eso. Estamos meditando en la palabra, abunden más en eso. Estamos predicando, estamos evangelizando, abunden más en eso. Bueno, ahora, volvemos al capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, o sea, es algo que ya aprendieron, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En Nueva Traducción Viviente dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios. ¿Y cuál será la manera que le agrada a Dios? ¿Cuál será la manera que le agrada a Dios? ¿Usted se ha preguntado, ¿mi vida agrada a Dios realmente? Pregúntese ahorita, ¿su vida agrada a Dios? Entonces, Pablo les había dicho en los primeros capítulos: están haciendo bien, pero entonces les está recordando, ahora deben seguir avanzando. O sea, no estoy diciendo, hermano, que usted esté viviendo mal. Estoy diciendo, si están haciendo las cosas bien, sigan avanzando. Si no estamos haciendo las cosas bien,
Ahorita vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Dejen eso. Pero si ya estamos haciendo bien, sigamos avanzando en esa santificación. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso que comenzó el día que recibimos a Cristo y va a continuar hasta que estemos delante del Señor. Ya sea que Él venga o que muramos, hasta que seamos santificados plenamente. Porque dice el capítulo 4, verso 3, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y el verso 7 de ese mismo capítulo, 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Vuelvo a repetir, la santificación es un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que seguir avanzando, avanzando, avanzando. No podemos ser el mismo que ayer, que hace un año, que hace 2 años. Si no hay un problema ahí. Bueno, ¿por qué? Porque Pablo les está mostrando cuál era el propósito de Dios al haberlos elegido. En el capítulo 1 les dijo, ustedes son elegidos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que hemos sido elegidos, que hemos sido rescatados del mundo por Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Esto, vuestra santificación. Que avancemos en esa santificación. Ok, ahora sí, vamos a ver lo que dice Pablo en verso 3 en adelante acerca de voy a poner 3 ejemplos aquí de evidencias que estamos caminando en esa santificación. Primero dice el verso 3, al final, la segunda parte, que os apartéis de fornicación. ¿Sí se da cuenta que está poniendo la santificación por un lado y la fornicación por otro? O sea, una persona que está buscando la santificación, ¿puede estar en fornicación? No, imposible, ¿sí? De hecho, esta palabra de fornicación en griego porneias, se puede traducir como prostitución, adulterio, pornografía, incluso idolatría e incesto. Son formas que se han traducido en otras partes de la Biblia o en algunos otros escritos. Y les está diciendo Pablo que se aparten de estas cosas, ¿de qué? De prostitución, de adulterio, pornografía, en general, todas las inmoralidades sexuales. ¿Sí? ¿Y por qué Pablo hablará de esto? ¿Y por qué en muchas cartas se toca este tema? ¿Usted por qué cree? ¿Por qué cree esto? Porque es algo que hacían posiblemente. O sea, es algo que afecta a la humanidad desde el principio y que sigue afectando. Incluso hoy, ¿qué es lo que se promueve a la sociedad? Una vida de libertinaje sexual, una vida de promiscuidad, de libertad. De hecho, ven a la sexualidad simplemente como un objeto o un medio para satisfacer un deseo. Así se ha reducido a la sexualidad, ¿sí? Nada más como un objeto para satisfacerse. ¿Será eso? ¿Dios habrá creado de esta manera la sexualidad? No. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos cristianos viven de esta manera también. Y no se dan cuenta que la Biblia es clara, o no quieren darse cuenta que la Biblia es clara al decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que eso es algo contrario a esto, ¿sí? El adulterio, fornicación, toda inmoralidad sexual, promiscuidad, etcétera, etcétera, son contrarios a la santificación. De hecho, sigue el verso 4 hasta el 6, hablando en el mismo tema. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, o sea, de deseos como los gentiles,
que no conocen a Dios. Y dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Todos estos versos desde el 3 hasta el 6 siguen hablando de lo mismo, sigue hablando de esa santidad. Dice que esa santidad incluso se va a ver reflejado en la relación que tengan, aún en la relación íntima con su esposa, con su esposo, no en deseos como los paganos, como los que no conocen a Dios. Y termina el verso 6, Nueva Traducción Viviente, en el verso 6 dice: nunca hagan daño ni engañen a su hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Entonces, si la Biblia lo está mencionando y Pablo lo menciona en varias cartas, por ejemplo en 1 Corintios muchas veces, quiere decir que era un pecado recurrente y puede ser un pecado recurrente en nuestros días. Y es contraria a la santificación. Y algunas personas ponen pretexto. Son osados y dicen: es que no se puede evitar, es que somos carne, es que estamos bajo la gracia, es que lo que me estás hablando es ser religioso, es que eso es anticuado, es que. Pero ¿qué dice el verso 8 de este capítulo? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque el verso 7 decía: nos ha llamado Dios a santificación, no a inmundicia, no a vivir como vive en el mundo, sino a santificación. ¿Sí? Dice en lenguaje actual: el que se niega a vivir de acuerdo a esta regla, el que se niega y que pone pretextos, que no está desechando a hombres, sino está desechando ¿a quién? A Dios. Bueno, dos aspectos más evidentes en el verso 9 y 10. ¿De qué habla? Pero acerca del amor fraternal. Y aquí no voy a ahondar mucho en esto, porque dice: no es necesario que yo les diga, porque ustedes ya saben que Dios nos enseñó que debemos amarnos unos a otros. ¿Esto es algún secreto, hermano? ¿Que debamos amarnos unos a otros? No, debemos hacerlo. Y los hermanos de Tesalónica lo estaban haciendo, entonces dice: abunden más en ello. ¿Sí? Dios mismo nos dio este mandamiento, pero hermanos, no nos cansemos de amar a los hermanos. También en Romanos le dice Pablo: no debáis nada a nadie, únicamente lo que le deben amar, deber a otros es amarse unos a otros. El amor sí es una deuda. No nos cansemos de amar a los hermanos. Y va a decir: es que no me corresponden. Hermano, aquí mismo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, le dice Pablo: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque va a haber una recompensa. Dos cosas que vamos viendo. La inmoralidad sexual es contraria a la santificación, y el amor fraternal es de acuerdo a la santificación. Y una cosa más, que no lo iba a tocar, pero lo voy a leer también así muy rápidamente, versos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué tiene que ver esto con la santidad? Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. O sea, Pablo les enseñó, y Pablo decía: yo cuando voy a algún lugar,
yo trabajo con mis manos. Y no quiero hacerles cargas. Entonces el verso 12 dice, entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Entonces, ¿el trabajo es parte de la santificación? Sí. El trabajo es algo digno. Algunos podrán decir, ¿fue un castigo de Dios? No, el trabajo no fue un castigo de Dios. Recuerda que Adán tuvo un trabajo antes de que pecara, ¿verdad? Ponerle nombre a todos los animales, cuidar el huerto. Él tenía un trabajo. El trabajo es parte del plan de Dios y es parte de la santidad. Entonces, ¿por qué quise tocar este punto? Porque a veces vemos la santificación únicamente como una obra interna, como algo espiritual, como una condición únicamente interna, pero según estos pasajes vemos que nuestra vida demostrará esa santificación. Nuestra vida con la familia, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con los hermanos, nuestra vida laboral, también es parte de nuestra espiritualidad. Si decimos, quiero ser espiritual, una persona espiritual no es una persona que se encierra en su cuarto y no sale, y ayuna 40 días. No, una persona espiritual es una persona que vive diario en su trabajo, en escuela, en donde esté, mostrando esa comunión con Dios. Es fácil decir que somos cristianos, pero a veces nuestro enfoque está desviado. Nuestra atención está en este mundo. No hacemos la voluntad de Dios. En estos pasajes específicos que vimos acerca de lo que vimos, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Recuerdan el verso 3? Nuestra santificación. Entonces, si no estamos buscando, si no estamos avanzando en esa santificación, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? No. No podemos entonces decir que estamos viviendo en esa santidad. Algo importante, hermano, no podemos agradar a Dios y agradar a Satanás al mismo tiempo. No podemos hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás al mismo tiempo. No podemos vivir en santidad y en pecado al mismo tiempo. O como dice aquí, en inmundicia, en el verso 7. No podemos vivir en santidad, en inmundicia al mismo tiempo. Si alguien les dice que sí, eso es mentira del diablo. Así de sencillo. Ahora, el último punto, rápidamente. ¿Cuál es el motivo de buscar esa santidad? Si usted se dio cuenta en los dos versos que leímos al principio, tanto en el 3:13 como en el 5:23, ¿con qué termina? ¿Cuál es el motivo? Y no voy a ahondar mucho en esto. Tal vez lo tocaremos más adelante en otro día, este pasaje. Hay una motivación y es la esperanza de la venida de Jesucristo. Desde el versículo 10 del capítulo 1, verso 10, ya les había hablado de esta venida de Jesucristo, la segunda venida del Hijo de Dios. Y en el verso 3, unido a la santidad, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 23, que leímos al principio también, que el Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser. Y cuando dice ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando en realidad de la totalidad de nuestra persona. Algunos se basan en esto para decir, bueno, son las partes que tenemos, ¿sí? Pero en realidad lo que es una expresión que está usando Pablo para decir todo nosotros. Por eso empieza a decir todo nuestro ser, todo nuestro ser. Nuestro cuerpo también debe reflejar esa santidad. Pero dice, sean guardados irreprensibles, ¿para qué? ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje que sí quiero leer, finalmente es 1 de Juan 3, verso 2. 1 de Juan 3,
verso 2. ¿Por qué es importante que entendamos esto, hermanos? Porque si estamos conscientes que Jesucristo viene y que la única manera de estar con Él es que seamos santos, entonces, ¿qué vamos a procurar en nuestra vida? Esa santidad. Debemos estar conscientes de esto. Dice primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga nuevamente, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es nuestra esperanza. Por eso Pablo también pone la santidad con la esperanza de la venida de Jesucristo. Pero el verso 3, aquí de 1 Juan 3:3, donde estamos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, todo el que está esperando en Jesucristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se santifica a sí mismo, así como Él es santo. Si tenemos esa esperanza de la venida de Jesucristo, y por eso el capítulo 4 habla de la venida de Jesucristo, de Tesalonicenses, porque si tenemos esa esperanza, lógicamente nuestra vida va a estar enfocado en eso. Ahora, para concluir, hermanos, algunos por estar metidos en las cosas de este mundo, por estar enfocados en las cosas de este mundo, se olvidan de Dios y se olvidan de la santidad. Pero por otro lado, otros por creerse espirituales y están en espera de Jesucristo, se olvidan que nuestra vida en esta tierra continúa. Y como dice aquí, y en 2 Tesalonicenses les vuelve a decir, que ya hasta ni querían trabajar, ¿no? Sí, porque decían, no, pues ya el Señor viene, yo soy espiritual, ¿para qué me preocupo en las cosas materiales? No trabajo. No, dice, trabajen, porque así los que no conocen van a ver que ustedes son responsables. Y también dice, no anden en fornicación. ¿Por qué? Porque van a dar evidencia de que son hijos de Dios. Entonces, debemos darnos cuenta de esto, que la santificación no es ser, voy a decir una palabra, ascético. ¿Qué es esto? Una persona ascética o el ascetismo, una persona que piensa que por separarse de todo, y por irse a vivir a una montaña, es que se va a purificar. Sí, hay algunas comunidades, ¿no?, religiosas que se separan, o como un monasterio, ¿no? Esos son ascetismo. Están en un monasterio y se separan del mundo porque así van a guardar su santidad. Pero no está hablando de esto. No es separarse totalmente de la sociedad, no. Sino que en la sociedad donde estamos, con los vecinos, en la iglesia, en mi familia, debe haber una evidencia de esa santidad. No debo estar... Por eso puse las dos partes. Algunos, por estar ocupados en las cosas de este mundo, se olvidan de la santidad. Pero algunos, por creerse espirituales, se olvidan que seguimos viviendo aquí. Y no mostramos esa santidad. No mostramos en nuestra vida. Recordemos que esta santidad es un proceso. Cada día debemos crecer en esa santidad. Cada día debemos acercarnos más a Dios. Cada día debemos separarnos más y más del pecado. Cada día crezcamos en nuestra relación, en la familia, con mis hijos, con mi esposa, con los hermanos. Cada día debemos crecer. En mi trabajo también. Debo ir creciendo. Sí, cierto, la santificación comienza con una obra interna, pero es evidente en nuestra vida. Debe ser evidente. Ahora, hermano, pregúntese esto. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? La santificación. Pregúntese, ¿estoy buscando la santificación completa? ¿O estoy dando evidencia de esa santificación? ¿Estoy creciendo cada día en ella?
Estoy esperando esa venida de Jesucristo. Estoy convencido de que Él regresará y estoy en expectativa y esperando su regreso. Si es así, debemos caminar cada día en esa santificación. O soy como la persona que les dije al principio, que fue al doctor y que dice, estoy bien de todo, pero todo me duele. Soy cristiano, pero padezco de todo, de todas las enfermedades espirituales. No. Si somos cristianos y creemos en Dios, debemos vivir en esa santidad. Póngase en pie y vamos a orar. Debemos buscar cada día. Debemos crecer cada día en esa santidad. Padre, tú conoces, oh Dios, nuestra vida. Y hermano, usted ahí sabe su relación con Dios. Ore al Señor. Y si no está buscando esa santidad, pídale perdón a Dios. Y cada día debemos estar creciendo en esa santidad. Señor, tú conoces nuestras vidas. Nosotros podemos decir algo, podemos decir que somos sanos, pero tú nos conoces. Señor, queremos separarnos, apartarnos de iniquidad, de inmundicia. Queremos santificarnos cada día, pero sabemos que no podemos hacerlo con nuestras fuerzas y no depende de nosotros. Santifícanos, oh Dios, con tu Espíritu. Señor, en esta hora queremos poner nuestra vida en tus manos para que tú hagas esa obra. Señor, queremos hacer tu voluntad, no desecharte a ti, porque no es palabra de hombre. Al desechar esto, te estamos desechando a ti. Perdónanos, oh Dios. No queremos hacer así, sino queremos vivir y abundar más y más en ese amor hacia ti, en esa santidad. Y estar seguros, oh Dios, de que tú regresarás y que cuando tú regreses, esa santificación será en plenitud en nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la predicación. Sean bienvenidos.